te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hasta ahí. Sin pues. Así nada. Sí. Hasta ahí. Pues. A ver, entonces, versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El Señor bendiga esta palabra. Este sermón se titula de esta manera, si usted quiere anotar, las promesas de Dios y nuestras elecciones en el 2000. Así se llama. Las promesas de Dios y nuestras elecciones en el 2000. No estoy hablando de las elecciones políticas, pero de las elecciones personales. Dios tiene promesas para nosotros, promesas de bendición, promesas de protección, promesas de su presencia. Dios tiene muchas promesas para nosotros. Dios promete librarnos. Esto es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios nos promete librarnos del mal. Así dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa que necesitamos hacerla efectiva para este año 2000, para este siglo XXI y para este tercer milenio. Dios promete librarnos. Aunque nuestra mente y nuestro corazón pudiera comunicarnos acerca de los tiempos difíciles, de las tragedias, de aquella hojita que el miércoles pasado presentamos delante del Señor y le dimos gracias, ¿verdad? Le dimos gracias aún de las experiencias que no fueron muy buenas. Pero esto no cambia la promesa de Dios que dice que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Yo sé que en la soberanía de Dios, en la omnisciencia de Dios, en ocasiones el justo como Job puede pasar por experiencias un tanto difíciles, un tanto trágicas, pero al final todo servirá para bien de los que aman a Dios. Y aún Job, él tuvo al final lo doble de las bendiciones que él tenía. Él atravesó por algún valle, pero al final él tuvo lo doble. Pero muchas veces nosotros sufrimos no porque Dios así lo haya dispuesto. En muchas ocasiones, la mayoría de ellas, podemos pasar por sufrimientos por causa de lo que hemos elegido, por causa de nuestras elecciones. Son nuestras elecciones lo que marca el comienzo de una diferencia en nuestra vida. Es lo que tú eliges, es lo que tú escoges, es ese poder que Dios te da a ti de elegir o de escoger. Tenemos completamente esa libertad. Tenemos la libertad de escoger, tenemos la libertad de elegir, como dice la Escritura ahí en San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que escogieron, que eligieron recibirle, aquellos que eligieron creer en su nombre, les ha dado, gracias, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una elección, hay un poder de elegir, un poder de escoger.
Tú tienes esa libertad. Una vez que tú eliges, una vez que tú escoges, te sucede lo que le sucede a todos los que, a todos los pilotos que dirigen un avión. ¿Cuál es la expresión para pilotear? ¿Que manejan un avión o que pilotean un avión? ¿Cómo es? Usted es más sabio, amén. Amén. Eso es lo que sucede a los aviadores, ¿verdad? Eso le sucede, hay una expresión en la aviación, en la aeronáutica, hay una expresión muy especial cuando hacen viajes transatlánticos. Hay un punto que se llama el punto de no retorno. Hay un momento cuando el avión está hacia una dirección y hay un viaje muy largo y es un viaje transatlántico. Tienen que atravesar el océano, tienen que recorrer una distancia muy grande y hay un punto que se llama el punto de no retorno. Es decir, cuando ya no les queda suficiente combustible para tener que retornar al punto de salida. Cuando ellos requieren, ellos han decidido, ellos han elegido ir hacia adelante y no retornar, no retornar. Esta es la elección de la cual tú y yo tenemos ese poder. Tú has elegido creer y confiar en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos han hecho esta elección? Ya, tú ya estás en el punto de no retorno. Ahora, si retornas, eres de los que no agradan a Dios, pero dice la Escritura, pero nosotros no somos de los que retornamos, somos de aquellos que estamos en el punto de no retorno. Estamos haciendo una decisión, estamos haciendo una elección. Y nosotros dijimos una cosa, número uno, Dios tiene promesas grandes para nosotros. Él promete protegernos, Él promete estar con nosotros, Él promete bendecirnos. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dijimos también que muchas veces nuestros sufrimientos son por causa de lo que hemos elegido, de lo que hemos escogido. Y una vez que tú escoges, estás en ese punto de no retorno. ¿Cuántos aquí han decidido ya? Han escogido. Yo quiero decirte, hay 10 cosas que en este año 2000 tú requieres elegir. Tú necesitas elegir 10 cosas que necesitas elegir. Número 1. Tú y yo necesitamos elegir confiar en Dios. Necesitamos elegir confiar en Dios. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier vaticinio, a pesar de cualquier tiempo, tú eliges confiar en Dios. Es necesario confiar en Dios. Imagínate todos aquellos pronósticos del Y2K y todos aquellos pronósticos que iba a haber una catástrofe iniciándose el 2000 y todo, ¿verdad? Y hicieron su agosto los comerciantes, ¿verdad? Y bueno, las personas llenaron sus despensas de veladoras y de velas, ¿verdad? Porque se iba a acabar la luz y todo. Y tremendo vaticinio. Hay que estar preparados, ¿verdad? Pero quiero decirte, en el 2000, elige confiar en Dios. Elige, haz esa elección, haz esa decisión. Se requiere solamente un momento, un punto de retorno cuando tú eliges, yo voy a confiar en Dios. Dice la Escritura, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pero debemos elegir algo para hacer posible esta promesa. Este sermón, ¿te acuerdas que se llama Las promesas de Dios y nuestras elecciones para el año 2000? Las promesas de Dios. Dios promete que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pero tú tienes que elegir confiar en Dios. Dice el Salmo 91,
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Mi Dios, ¿en quién confiaré? Yo he elegido confiar en el Señor. El Señor ha prometido que no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Pero yo he elegido confiar en Dios, confiar en esa promesa del Señor. Amén. Tú tienes que hacer esa elección. Tienes que elegir confiar en Dios. Confiar en Dios. Cuando una persona actúa con confianza, tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú vas a actuar con confianza. Cuando tu confianza la pones en el Señor. Tu confianza no está en el mundo, tu confianza no está en el Y2K, tu confianza no está en nadie más, tu confianza está en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. Y cuando pones tu confianza en el Señor, por favor, piensa que te va a ir bien. No seas pesimista, no seas pesimista. Hay mentes muy pesimistas. A pesar de que la Escritura dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, y luego siempre agregan un pero. No agregues pero. No agregues pero, ¿verdad? La Escritura no agrega pero, la Escritura agrega pues. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Pero la mente pesimista siempre agrega un pero. ¿No te has fijado? Les estás hablando de una promesa del Señor. Oye, ¿sí sabes que en el 2000 te va a ir muy bien? Sí, pero... ¿Cuántos de aquí tienen esa expresión en sus labios? A veces ni cuenta se dan. Sí, pero hay que ser realistas. Pero no, hay que confiar en el Señor. Déjame decirte, déjame ilustrarte lo que es un pesimista. Un pesimista es terrible, de verdad. Una mente pesimista es algo terrible. Un pesimista es aquel que instala una fábrica de sombreros, pero piensa que cuando ya ha decidido instalar la fábrica de sombreros, todos los niños van a nacer sin cabeza. Este es un pesimista. Ya no van a ocupar sombreros la gente porque van a nacer sin cabeza. No, Dios dijo, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Confía en el Señor, elige confiar en el Señor. Amén. Número 2, elige la protección de la palabra de Dios. Escoge la protección de la palabra de Dios. No escojan nada más, no elijan nada más. Escoge su protección. Hay unas escrituras tremendas que hablan acerca de la protección de Dios. ¿Sabes que el Todopoderoso habla a aquellos que continuamente tienen un temor de algo que les aflige, o de una persona, o de una circunstancia? Y Dios va a hablar a estas personas. En Isaías capítulo 51, voy a pedir si me ayudan a leer en voz alta. Vamos a leer 3 versículos, 3 versículos. Isaías capítulo 51, y leemos los versículos 13, 15 y 16. Verso 13, 15 y 16. ¿Quién lo tiene? Por favor. Fíjate muy bien, aquí está hablando acerca de una persona que tiene temor continuamente del que aflige. Ahora déjame decirte que el que aflige, pues no es otro sino el enemigo que viene a hurtar, matar y destruir.
Pero esa aflicción puede venir de diferentes formas. Una calamidad, un desastre, una enfermedad, una circunstancia. Y esta persona dice que tiene temor continuamente. Aún cuando las cosas van muy bien, a veces las personas son tan pesimistas que dicen, ay, no sé qué va a pasar porque todo me está yendo muy bien. Le está yendo bien y entonces piensa, algo va a ocurrir. No va a ocurrir nada, no tengas temor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Elige confiar en la protección de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dar protección. Ten esa elección, escoge y di, yo voy a confiar en la protección que me da la palabra de Dios. Vamos a ver el verso 15 y el verso 16. ¿Quién lo lee? Sí, este es. Adelante. Amén. Déjame leerte esta versión también. Dice, porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío, ¿qué? Pueblo mío eres tú. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es quien te protege. Nuestro Dios es quien pone su mano en ti y quien pone sus palabras en tu boca. Entonces en tu boca deben estar las palabras del Señor y debes elegir en este año del 2000, debes elegir que la palabra de Dios esté en tu boca y en cada circunstancia y en cada situación elige confesar la palabra de Dios, elige la protección de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te va a guardar, es la que te va a proteger. Número 3, elige la sabiduría de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente te da protección, la palabra de Dios te da sabiduría. ¿Sabes que el enemigo anda como león rugiente? ¿Qué? Buscando a quien devorar. ¿Sabes lo que quiere decir la expresión buscando a quien devorar? Buscando a quien devorar. No quiere decir que él anda por las calles y anda en búsqueda así. Alguien que se encuentra entonces ya lo atrapa y lo roba y lo hurta. No, buscando a quien devorar quiere decir que Satanás está pensando cómo atraparte. Él está buscando la manera de atraparte. Esto es lo que quiere decir esta expresión. Él anda buscando a quien devorar. Él anda con algunas tretas, con algunos engaños, hasta que te atrape, hasta que te devore. Pero quiero decirte una cosa. Dios en su palabra te va a hacer muy sabio. Te va a dar la sabiduría. Dios puede darte sabiduría a través de su palabra y tú vas a encontrar muchas formas, no solamente de escapar al enemigo, pero muchas formas de crecer en el conocimiento del Señor, en esa sabiduría. Ve lo que dice el Salmo 119. Hace tiempo que no había leído este versículo que es tremendo en cuanto a la sabiduría de la palabra de Dios. Salmo 119, el verso 98. Salmo 119, versículo 98. Si lo encuentra, diga amén. Vamos a leerlo entonces en voz alta, todos los que dijeron amén. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Cuántos de aquí tienen enemigos? ¿Sí tienen enemigos?
Sí, si no tuviera enemigos humanos, bueno, gloria a Dios, qué bueno, pero de todos modos tiene un enemigo que anda buscando cómo destruirle y anda buscando la manera, utilizando diferentes formas, diferentes tácticas, pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Que usted puede elegir confiar en la sabiduría de la palabra de Dios. Escoja, elija confiar en la sabiduría del Señor. No se preocupe del mal, no se preocupe de la plaga. Mejor confíe, esté escudriñando la palabra del Señor día con día. El Señor lo va a hacer más sabio que sus propios enemigos. Algo muy importante: declare lo que el Señor le coloque en su corazón y en su mente. Declare esa palabra del Señor, porque esa palabra del Señor va a ser la espada de dos filos que va a estar en su boca y que le va a hacer más sabio que su propio enemigo. Dice el Salmo 119 también, en el verso 95, en voz alta. ¿Lo tiene? Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. ¿Qué son los testimonios? Es la palabra de Dios, ¿verdad? No le importe quién está a su alrededor tratando de destruirle, las armas, las herramientas, los elementos, lo que quiera el enemigo. Usted confíe, elige la sabiduría de la palabra de Dios en este año del 2000. Número 4. Elija la seguridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente le hace sabio, pero la palabra de Dios le da seguridad, le da seguridad. ¿Cuántas veces no estamos en una situación donde tú o yo estamos buscando una salida de esa situación, una salida de esa circunstancia, una salida del peligro? ¿Cuántos se han encontrado en una situación donde ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Necesito buscar una salida de esta circunstancia, una salida de este peligro. Estoy en peligro, quiero buscar la salida. La Escritura dice que Él es fiel. Fiel es Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Alguien la quiere leer en voz alta? Él es fiel y justo. ¿Para qué? A ver. A lo mejor yo mencioné mal ese principio del versículo. 1 Corintios 10, 13. Esta es la cita. Chava. Sí, 12 y 13. Él va a dar esa salida. Estás buscando una salida del peligro, estás buscando una puerta de salida, Dios va a darte esta salida. Además, hay otra seguridad en la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta, por favor? Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, desecha toda esa inmundicia, desecha toda esa abundancia de malicia. ¿Cuántos de aquí de vez en cuando encuentra que en su mente hay inmundicia? A ver, sí, inmundicia, y no solamente inmundicia de cosas malas que usted quiera hacer,
Pero muchas veces hay inmundicia en su mente porque no le deja pensar adecuadamente, no le deja pensar correctamente. Eso se llama inmundicia, y la inmundicia usted tiene que desecharla con su mente, o debe de desechar la inmundicia de su mente. Dice así: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Cuántos de ustedes tienen malicia de vez en cuando en su mente? Sí, abundancia, dice la Escritura, abundancia. Desecha esa malicia, desecha esa inmundicia y recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Esa palabra implantada, recíbela con mansedumbre, quita esos pensamientos que no vienen de acuerdo a la palabra y recibe la seguridad de la palabra de Dios. Amén. Esto es una elección. Eso se requiere el poder de hacer una elección. Necesitas elegir, necesitas escoger esto. Si tú no escoges eso, entonces no puede ocurrir nada. Necesitas tú escoger y necesitas tú elegir eso conscientemente. Yo elijo escoger la sabiduría de la palabra. Yo elijo escoger la seguridad de la palabra. Yo elijo confiar en Dios. Yo elijo ser protegido en la palabra de Dios. Número 5. Elige también resistir a Satanás. En el año 2000, elige resistir a Satanás. Si el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, tú necesitas hacer una decisión para este año 2000. Elige resistir a Satanás. Deliberadamente, conscientemente, tú y yo necesitamos tomar acción para hacer a un lado a Satanás. Debes tú hacer a un lado a Satanás. Esto es resistirle. Haz a un lado a Satanás. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, verso 7. ¿Cuántos de los que están aquí son conscientes muchas veces de la presencia del enemigo en una situación? ¿Cuántos son conscientes de la presencia del enemigo en un pensamiento? ¿Cuántos son conscientes de la presencia del enemigo en un sentimiento? Elige hacer a un lado al enemigo. Elige hacer a un lado a Satanás. Esto es muy importante. Si tú quieres ver una gran victoria en este año, elige hacer a un lado al enemigo. Santiago capítulo 4, verso 7. ¿Qué dice aquí? Alguien que lo lea en voz alta. Someteos, lo repetimos en voz alta. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es verdadera? ¿Cuántos saben que Dios es verdadero? Dios no va a engañarte. Entonces, ¿por qué muchos cristianos? Esta es una pregunta para ti que quiero que me contestes. ¿Por qué a muchos cristianos el enemigo los está persiguiendo todo el tiempo? Todo el tiempo los está persiguiendo y el enemigo no ha huido de tu vida o de las vidas de algunos cristianos. ¿Por qué el enemigo no ha huido? ¿Sabes? Te voy a decir por qué. Porque no le has resistido. Resistirlo es echarlo fuera de tu vida. Resistirlo es hacerlo a un lado. Haz a un lado al enemigo. Necesitas hacer una decisión en tu vida, separarte. Este es algo fuerte, pero esta es una verdad bíblica. Debes separarte a ti mismo. La versión que trae, y yo quiero leértelo en la versión original, y así mismo dice aún en algunos idiomas como inglés. Salmo 17:4.
¿Lo tiene? Fíjate cómo dice: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la ¿qué? De las sendas de los violentos. ¿Sabes cómo dice en el original? Dice en el original: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas del destructor. Así dice: yo me he guardado de las sendas del destructor. En otras palabras, yo he identificado cuál es la senda del diablo y yo me he apartado de esa senda. ¿Sabes por qué muchos cristianos muchas veces son derrotados y no tienen la victoria? Porque han identificado que esa senda es una senda del diablo, es una senda del destructor, es una senda de los violentos, y sin embargo no se han apartado de esa senda. Pero en este año del 2000 tú tienes que hacer una elección. Elige resistir al diablo y va a huir de ti. Someteos pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Número 6. Elige huir de la tentación. Haz una elección desde hoy, desde el primer servicio del año. Elige huir de la tentación. ¿Cuántos saben que las tentaciones tienen poder? ¿Cuántos saben que las tentaciones son grandes? Las tentaciones son fuertes. Bueno, quiero darte una clave. La tentación de Satanás solamente es efectiva cuando elegimos caminar fuera del Señor. Si tú eliges caminar fuera de los caminos del Señor, entonces las tentaciones de Satanás son efectivas. Pero cuando tú decides caminar en las sendas del Señor, ninguna tentación que no sea humana, así dice la Escritura, no os dejará ser tentados más allá de vuestras fuerzas. Es más, el Señor va a dar juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Me estoy dando a entender. Pero dice la Escritura que cuando tú estás fuera de la presencia del Señor, entonces te encuentras en peligro. Cuando tú estás fuera de la presencia del Señor, te encuentras en peligro. ¿Sabes lo que dice Santiago? Dice eso. Santiago capítulo 1, versículo 14. Abre tu Biblia en Santiago 1, 14. Y léelo, por favor, en voz alta. Desde el verso 12, 13 y 14, por favor. Fíjate, dice, cuando de su propia concupiscencia. ¿Quién tiene propia concupiscencia? Concupiscencia es como una palabra así media dominguera, ¿verdad? A veces como que no se entiende muy bien la concupiscencia. Hace tiempo un pastor estaba dando un ejemplo, ¿verdad?, de que no usáramos, o los predicadores no usen palabras así muy elevadas, muy domingueras. Y entonces dice que en una ocasión estaba una persona compartiendo y le gustaba mucho usar palabras domingueras, ¿verdad? Y entonces él habló acerca de, puso un título muy elevado, dice, la concupiscencia de no sé, de algo. Entonces uno de sus feligreses le dijo, hermano, usted habla tan bonito siempre, me gusta mucho cómo habla, me gustan las palabras que usted pone, especialmente esa palabra que usted dijo,
concupiscencia. Dice, yo voy a orar para que Dios le dé mucha concupiscencia, ¿verdad? Dice. Lo peor de todo, ¿sabes? Que estaba ahí en esa reunión que asistimos, estaba un extranjero que siempre está captando mucho las palabras y no entendió muy bien lo que quería decir. Y más tarde le preguntaron, oye, ¿y cómo fue que tú pudiste hacer esto? Y él contestó, dice, pues por la concupiscencia que Dios me ha dado. La concupiscencia habla de los deseos desmedidos de la carne. Esa es la concupiscencia. Concupiscencia son los deseos desmedidos de la carne. ¿Cuántos tienen concupiscencia? Los que tienen carne, deseos carnales. Esa es la concupiscencia. Bueno, dice, cuando de su propia concupiscencia es arrastrado y seducido. Cuando tú sales fuera de los caminos del Señor, guiado por tu propia carne, guiado por tu propia concupiscencia, entonces vas a encontrarte en peligro. Vas a encontrarte en peligro. Y cuando nosotros sufrimos por causa de habernos salido fuera de la presencia del Señor, dime, ¿quién es el responsable de ese sufrimiento o el responsable de esa situación? Tú y solamente tú, ¿verdad? Nada más. Nosotros, solamente nosotros. Número 7, por favor, número 7. Elige refrenarte de la maldad en el 2000. Elige refrenarte de la maldad. Estos son planes, tú puedes llamarlos como planes para este año 2000. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a escoger? Elige refrenarte de la maldad. Tú vas a salirte de la senda de la palabra de Dios cuando tú entras en la senda del mundo. Tú vas a salir de la senda de la palabra de Dios cuando tú comienzas a andar en la senda del mundo. ¿Sabes que una de las características del avivamiento pentecostal del que hablábamos el domingo pasado, del avivamiento del siglo XX, de comienzos de 1900, una de las características es que las iglesias estaban tan impregnadas de las cosas del mundo, estaban tan llenas de las cosas del mundo, que las iglesias, los cristianos, ya no podían hacer una diferencia entre el camino del Señor y el camino del mundo. Prácticamente estaban caminando en el camino del mundo, se habían salido de la senda de la palabra de Dios, se habían salido del caminar en la palabra del Señor y estaban caminando conforme al mundo. Todo era conforme al mundo, sus estándares de vida eran conforme al mundo. Y cuando una persona sale del camino, de la senda de la palabra de Dios, comienza a caminar fuera del Señor y comienza a caminar por la senda del mundo, seguido por la corriente, como dice, la corriente de este mundo. El mundo tiene una corriente. Como cristiano, no te dejes arrastrar, no te dejes seducir por la corriente del mundo. Tienes que identificar a dónde va esa corriente. Y no seas como los creyentes que se meten al río de la presencia del Señor, pero se meten solamente hasta los tobillos. Les gusta meterse al río, pero para mojarse solamente los pies. Y es rico, ¿verdad? Es rico cuando tú te metes a un río, es rico mojarte los pies y sentir la frescura del agua. Y es muy rico porque tienes perfecto control de ti mismo. Tú hasta puedes brincar allí. Cuando el agua te da hasta los tobillos, puedes estar saltando.
Es más, puedes darte el lujo de irte a un lado del río y adentro del río, cuando tú quieras. Tú dices, qué hábil soy, ¿verdad? Qué hábil soy. Yo me puedo salir cuando quiera y puedo entrar cuando quiera. Y así están danzando, ¿verdad? Y ay, gloria a Dios, estoy en la presencia del Señor. Y durante el servicio se mojan los pies y luego se salen de la senda de la presencia del Señor. Pero sabes que eso es muy peligroso. Es como aquel hombre que decía que había invertido toda su fortuna lo había invertido en una joya preciosa y había comprado un boleto en un barco, había dejado su vida pasada, había vendido todas sus pertenencias y todas las pertenencias él las traía invertidas en una joya valiosísima, pero dicen que este hombre estaba en la cubierta del barco. El barco estaba yendo a una dirección muy concreta y este hombre tomaba la joya y la aventaba hacia arriba y luego la atrapaba con mucha habilidad y toda la gente pues se le quedaba mirando. Estaba junto a la orilla del barco, pero tenía una habilidad muy grande ese hombre. Cada vez más alto tiraba la joya y toda la gente se le quedaba viendo porque sabía que toda su fortuna la había invertido en una joya. Pero luego la atrapaba y otra vez la lanzaba y luego la atrapaba. En un momento este barco hizo un viraje y cuando lanza la joya perdió todo lo perdió. No te salgas nunca. No te salgas medio día de la senda de la palabra del Señor. No te salgas media semana de la senda de la palabra de Dios. No te salgas 6 días afuera y el domingo ya estás dentro de la presencia del Señor. No hagas eso, porque entonces vas a andar conforme a la corriente de este mundo y no vas a identificar cuál es el camino de Dios y cuál es el camino del mundo. ¿Cuántos de aquí reconocen las dos sendas? La senda del mundo y la senda de la palabra. ¿Y cuántos aquí saben cuándo están caminando según la senda del mundo y cuándo están caminando según la senda de la palabra de Dios? Elige en el año 2000 dejar la senda del mundo y caminar en la senda de la palabra de Dios. Esta será una buena elección. Si tú haces esta elección, entonces tú estás eligiendo habitar en la sombra del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la protección del Omnipotente. Diré, castillo mío, ¿qué? Esperanza mía, ¿en quién confiaré? No te sobrevendrá mal, dice el Señor, ni plaga tocará tu morada. Pero tú debes hacer elecciones en tu vida. Una de esas elecciones es que tú elijas caminar en la senda de la palabra de Dios y no te salgas, porque si tú te sales de la senda de la palabra, tú vas a andar conforme la senda del mundo. Salmo 119, versículo 101. Salmo 119, verso 101. Estamos viendo este punto. Elige refrenarte de la maldad. Elige refrenarte de la maldad. Pon freno a la maldad. Pon freno. No andes conforme a la corriente del mundo. Salmo 119, verso 101. ¿Quién lo tiene? Hasta aquí, fíjate muy bien. Vamos a leerlo en voz alta. Este es un versículo hermosísimo, Dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Fíjate muy bien cómo están las dos sendas. La senda de la palabra de Dios y la senda de todo mal camino. Refrénate a ti mismo de la maldad. Elige refrenarte de la maldad. De todo mal camino contuve mis pies, refrené mis pies, puse límite a mis pies de todo mal camino para permanecer en tu palabra. Número, ¿qué?
8, en el año 2000, elige permanecer en el amor de Dios. Esto es muy importante. Elige permanecer en el amor de Dios. ¿Sabes que la Escritura dice que en los últimos días? ¿Cuántos saben que estos son los últimos días? Por lo menos para Dios son los últimos días. Pero sabes que también para nosotros son los últimos días. Cada día es un día menos de los últimos días que nosotros tenemos. Y nuestra vida es tan breve, nuestra vida es tan limitada, nuestra vida es tan corta, que tú tienes que hacer una reflexión. Era impresionante, realmente era impresionante ver el cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios ahí en Eclesiastés, en el capítulo 7, y solamente lo voy a utilizar como ilustración. Yo no estoy hablando acerca de este tema, pero yo quiero ampliar este punto que yo estoy hablando de permanecer en el amor de Dios, porque dice la Escritura que en los últimos días el amor de muchos ¿qué? Se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y sabes que el último día del año, el 31 de diciembre, nos encontrábamos un grupo de creyentes allí en una funeraria, porque el papá de nuestro hermano Adolfo Santillán había fallecido. Falleció exactamente el 31 de diciembre. Es un dolor la separación, siempre. Pero quiero decirte que la muerte de un justo es muy diferente a la muerte de un injusto. Es más, muchas veces Dios ya ha preparado al justo para su partida, porque de todos modos un día nosotros tenemos que partir, aunque nos afiancemos en nuestra carne para permanecer aquí en esta tierra. Un día vamos a dejar esta morada terrenal para morar en nuestra morada celestial, y es más bonita nuestra morada celestial que nuestra morada terrenal. Y si extrañas mucho tu morada terrenal, un día va a ser tan restaurada tu morada terrenal que va a resucitar con un cuerpo glorioso, y va a ser mucho más bonito que el que tú tienes ahorita, ¿verdad? Como es una morada que a ti te gusta mucho, pero más adelante vas a tener una morada mucho más hermosa. Amén. Dios prepara muchas veces a los justos, y fue algo impresionante los comentarios de la familia cuando nos platicaban cómo el domingo pasado, este hermano Juan José, se levantó, abrió los ojos, y entonces dijo a su familia: ya me voy a ir con Dios. Así dijo: ya me voy a ir con el Señor. Conscientemente, lúcido. Marilu y yo estuvimos hace 2 semanas. Dios nos envió, estoy completamente seguro, Dios nos envió, hicimos una oración, la presencia de Dios bajó, se manifestó. Esto fue parte de la preparación de este hombre, y cuando este domingo él despertó y dijo: ya me voy a ir con el Señor. Y más tarde, ese mismo día o al día siguiente, él cayó en coma. Él no volvió a tener lucidez, y luego el 31 de diciembre él partió con el Señor. Y fue tan impresionante estar en su funeral, porque la Escritura que compartía en una oración muy pequeña fue esta Escritura de Eclesiastés capítulo 7. Fíjate lo que dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento.
Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro se enmendará con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Y mientras en todo el mundo, había algarabía por la llegada de un nuevo año, en un lugar había luto, porque alguien había pasado de la muerte a la vida con el Señor. Esta persona había partido con el Señor. Y sabes una cosa, en el año 2000, tú y yo necesitamos elegir, caminar, permanecer en el amor de Dios. El amor de Dios, dice la Escritura, ha sido derramado en nuestros corazones, pero nuestra decisión es permanecer en los brazos del Señor Jesucristo, permanecer en el amor del Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Judas, verso 21 y verso 24. Judas 21 y 24. Dice así la Escritura. No tiene ni un capítulo Judas, solamente tiene versículos. Y el versículo 21 dice así: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y verso 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Elige permanecer en el amor de Dios. Número 9. Otra elección para el 2000. Elige fortalecer tu caminar con Dios. Es muy importante. Todos nosotros pensamos que andamos caminando con el Señor, o que andamos caminando en el Señor. Posiblemente así es. Estamos caminando con el Señor y estamos caminando en el Señor. Ojalá que así sea para todos nosotros, que lo estemos haciendo. Pero te digo una cosa, tu caminar, la manera de caminar en el Señor debe ser fortalecida, debe ser afirmada, debe ser confirmada. Si tú no estás caminando bien en el camino del Señor, hoy, en este año 2000, tú tienes que elegir, tienes que escoger: voy a caminar mejor con el Señor, voy a afirmar mi caminar con el Señor, voy a confirmar mi caminar con el Señor. ¿Cómo estuviste caminando en los caminos del Señor en 1999? 2000, estamos en el 2000. Elige caminar, fortalecer tu caminar en el Señor. Dice Hebreos, capítulo 12, versículo 13. Este es un versículo tremendo que habla de fortalecer tu caminar en el Señor. Hebreos 12, versículo 13. ¿Alguien lo tiene? Dice así, versículo 12: por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer que sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No sé si a ti te parece muy fuerte este versículo, pero es fuerte, lo está expresando con fuerza. Está hablando acerca de nuestro caminar y está hablando de fortalecer nuestro caminar con el Señor. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea que sea sanado. El Señor dice que si nosotros no desarrollamos la fortaleza de nuestro caminar, podemos salirnos del camino. Si nosotros andamos cojeando en nuestro caminar con el Señor, podemos salirnos del camino.
Pero si nosotros decidimos afirmar nuestros pasos con el Señor, ¿sabes una cosa? El Señor puede sanar la cojera espiritual. ¿Cuántos de aquí pueden identificar quizá una cojera espiritual? Lo cojo, que allane el camino, que camine, que fortalezca sus pasos. Él quiere sanar lo cojo y tú vas a tener victoria en el 2000, caminando con Dios por fe o en fe. Fortalece tu caminar. Número 10, el último. Número 10. Elige retener firmemente a tu maestro, Jesucristo. ¿Quién es tu maestro? Jesucristo. Bueno, elige retenerlo firmemente. Afiánzate totalmente de tu maestro. No te des por vencido. Estamos en lo que yo diría la recta final. Estamos en la recta final. Yo no creo que vayas a vivir otro siglo. Yo no creo. Yo no creo que vayas a experimentar otro milenio aquí en la tierra vivo. Yo no creo. Estamos en la recta final. Hay solamente una cosa que no me gusta de este siglo. Hay algo que no me disgusta. Me disgusta pensar que todos los que estamos aquí ya somos gente del siglo pasado. Queramos o no queramos, ya nos van a decir, ustedes son pero del siglo pasado, ¿verdad? Bueno, ya somos del siglo pasado. Estamos en la recta final, estamos en el año 2000, pero ¿sabes lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 6? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La palabra clave aquí está en el sí condicional. Hay un sí condicional aquí, dice, si retenemos firme hasta el final. Si retenemos firme hasta el final. La decisión es tuya. La elección es tuya. Cuando tú haces una decisión y haces una elección, allí comienza el cambio de todo. Pero tú tienes que decidir, tienes que elegir. Como cuando Daniel llegó allá a Babilonia, dice, él propuso en su corazón, él decidió en su corazón, él eligió en su corazón. Esto es lo que se requiere para el año 2000. Se requiere una decisión, se requiere una elección. Yo te aseguro que va a ser la mejor de las elecciones. Amén. Aun si tú eres pentecostal, vas a ser la mejor de las elecciones. Aun si tú eres carismático o neopentecostal, vas a ser la mejor de las elecciones, de las decisiones. Te menciono esto porque Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, de donde vino la experiencia pentecostal en los 1900, Juan Wesley, ese hombre de Dios, en una ocasión tuvo un sueño que le espantó, y ese sueño está registrado en la historia de la iglesia y en la historia también de la vida de John Wesley. Sabes que en su sueño él vio que había mucha gente que iba al infierno. Y entonces en el sueño preguntó, ¿verdad? Porque había mucha gente que iba al infierno, y dice, ¿hay algún metodista que va por ahí? Y le contestaron, sí, muchos. Y presbiterianos también, hay muchos. Y católicos también, hay muchos. Y luego después, vio la puerta que iba hacia el cielo, y muchos iban hacia el cielo. Entonces preguntó y dijo, ¿van metodistas al cielo? No, ninguno. Y